Bueno, vamos a hablar un poquito esta noche de este tema que se llama, o que hemos titulado, Sé un siervo moldeado por el Evangelio, que sale del libro Siervos para su Gloria. La razón del capítulo, la razón de la enseñanza es porque yo creo que nosotros tenemos mucha gente que puede definir el Evangelio, aunque también tenemos cristianos que no pueden definirlo realmente, pero muchos pueden definir el Evangelio, pero no tienen una vida definida por el Evangelio. Son cosas muy diferentes esas. Y yo creo que en gran medida eso se debe a que no tenemos como una buena idea de para qué es que Dios nos salva. Yo creo que a nivel así como rápido, para la mayoría de las personas, Dios nos salva para que no nos vayamos al infierno. Y realmente eso es como el resultado final de lo que va a pasar. Pero Dios no me salva simplemente para que no me vaya al infierno, porque en ese caso entonces, ¿qué va a pasar del día en que yo nací de nuevo y el día en que yo ya entro a la gloria? En ese periodo de tiempo, como diría en inglés, what? Entonces, ¿cuál es el propósito de ser salvo? Y de eso que queremos hablar, porque si el Evangelio hace raíz en mi mente y en mi corazón, yo voy a lucir diferente, yo voy a hablar diferente, yo voy a tratar a mis hermanos diferentes, yo voy a ser un mejor esposo, yo voy a ser una mejor esposa, yo voy a ser un mejor padre, o yo soy una mejor madre. De manera que todas las deficiencias que nosotros podamos experimentar, y piensa en deficiencias que tú conoces, otra que quizás no conoces, pero que te han dicho, o deficiencia que quizás la conoces, pero como que te cuesta trabajo admitir, es una deficiencia de lo que es la obra del Evangelio en tu vida y en la mía. El Evangelio tiene un poder transformador. Y el Evangelio no es simplemente que Cristo vino y murió en la cruz, lo cual es cierto, y no es simplemente que al tercer día resucitó, lo cual también es cierto, pero las implicaciones de lo que es el Evangelio y de lo que se supone que haga en mi vida son monumentales. Y hasta que eso no se dé, Dios no va a estar satisfecho. Pero sabes que es todavía como, no peor, porque lo peor que puede ocurrir es que Dios esté insatisfecho. Pero en términos prácticos, yo no estoy satisfecho. La gente con la que yo interactúo no está satisfecha. Las ovejas, si fuera el caso, no están satisfechas. Las esposas no están satisfechas. Los esposos no están satisfechos. ¿Por qué? Porque si somos creados a la imagen de Dios y luego recreados al momento de la salvación, algo radicalmente tiene que pasar en mi vida de manera que yo luzca completamente diferente al que no ha sido impactado por el Evangelio. Y de eso que queremos reflexionar hoy en día. Déjame comenzar con este texto de 2 Corintios 5, del 14 al 17. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, escucha ahora, ¿para qué fue que te salvaron hasta que tú entres en gloria? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante, o sea, hay un cambio, de ahora en adelante, ya que nací de nuevo, de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Pensemos por un momento y tratemos de hacer algo un poquito conversacional, a ver si me acuerdo de la Sarasota un poco y cuando hablábamos. ¿Qué palabra, qué frase de lo que yo leí usted le llamaría la atención? Va a haber más de una, pero cuando lo diga, no es una oración entera, es una palabra o dos, una frase, una cosa que le haya llamado la atención. Que usted entienda que es clave en ese texto. Allá atrás, lo puede vocear. Ya no vivan para sí. Ya no vivan para sí. Ok, eso inmediatamente me dice, ok, si el Evangelio me impactó, hay una cosa que yo no puedo seguir haciendo. Y sin embargo, sabes que la mayoría de los cristianos siguen viviendo para sí. Ok, Silvia, me lo puedes vocear. Nueva criatura, que es un concepto clave. Porque si yo soy una nueva criatura, yo no puedo seguir pensando como la vieja criatura y yo no puedo tampoco parecerme a aquel que es vieja criatura todavía cuando yo soy nueva criatura. ¿Me van siguiendo?
Hello. Ok, háblenme, porque si no yo siento que resucitó por ellos. Si resucitó por nosotros, el poder de la resurrección tiene que hacer algo en nosotros. Luis. Ok, las cosas viejas pasaron. Ahora, ¿cuáles fueron las cosas viejas que pasaron? La práctica pecaminosa. ¿Y qué más? Porque ahí es donde nos quedamos en el 99% de las veces. Ah, qué bueno que ya Cristo perdonó mi pecado. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Espérate, déjame volver otra vez. He aquí, todas son hechas nuevas. O sea, esas todas, ¿qué es? O sea, los pecados lo van a hacer, pecados nuevos. Ah, pues están hablando de otra cosa. O sea, los pecados se quedaron atrás, pero todas cosas son hechas nuevas. ¿De qué estamos hablando? No son de pecados nuevos. Es mi forma de pensar, mi forma de vivir, mis aspiraciones, mis metas, mis ambiciones, la forma como voy a buscar una pareja. Las cosas nuevas implican yo quiero lo que Dios quiere, entre muchas otras cosas. Entonces, de eso que vamos a hablar, porque estamos hablando de una vida impactada por el Evangelio. Es como que el Evangelio te tome. Imagínate que el Evangelio lo pudiera ilustrar con dos manos. Te tome y comienza a darte forma. Y luego que alguien te vea y diga, wow. O sea, el mundo debiera estar diciendo, wow, de los cristianos. Pero no es así. De hecho, el mundo frecuentemente dice, wow, yo soy un cristiano, igual que este. Sí, pero así no queremos seguir siendo. Entonces, ok, yo soy una nueva criatura, vamos a comenzar con ese concepto. Esa nueva criatura tiene que vivir el Evangelio. ¿Por qué? Porque es nueva criatura. Entonces, la dificultad estriba en que yo soy una nueva criatura con unos nuevos valores que la creación me trae. O sea, el Espíritu Santo viene a morar en mí, me trae unos nuevos valores. Y resulta que esa nueva criatura quiere vivir conforme a la vieja criatura. Y esas dos cosas, si las pudiéramos ilustrar, ¿usted ha visto a alguna gente como que se vistió y como que los colores no le pegaron, como que no sabe vestir? Que tú dices, ¿y qué es eso? Bueno, eso es como pasa a una nueva criatura con un uniforme viejo, que tú dices, ¿pero y eso? Entonces, eso es la falta del impacto del Evangelio. Se habla mucho del Evangelio, pero tú sabes que es mucho más fácil hablar de algo que hacer algo. Es mucho más fácil hablar de política que arreglar el país. ¿Sí o no? Es mucho más fácil hablar de cualquier cosa. Es mucho más fácil hablar de, si son los hombres, hablan de pelota, de deportes, que realmente ir a jugar el juego, o del fútbol, o lo que sea. Nosotros tenemos una capacidad excelente como seres humanos para entender conceptos, lo que es la salvación, la justificación, la gracia por fe, entender conceptos, ideas, definiciones, proposiciones que luego nosotros no sabemos cómo aplicar. ¿Es increíble eso? O sea, entendemos. Y luego no sabemos cómo llevarlo a la práctica. Nosotros tenemos como una maestría en eso. Pero realmente, hasta que yo no llevo un concepto a la práctica, yo no lo he entendido. Esa es la realidad. O sea, yo tengo una idea, pero entenderlo hasta que yo no lo convierta en práctica, no lo entendí. Porque el verdadero entendimiento va de la A a la Z. Implica, entendí lo que es esto, y eso está dentro de mí ahora, por consiguiente yo vivo así. Ah, pues lo entendiste. Si no, yo no lo entendí. Yo tengo una idea o tengo ciertas opiniones. Nosotros, en nuestra humanidad caída, somos de tal forma que nosotros ni siquiera nos percatamos de la discrepancia entre lo que yo profeso y lo que luego yo practico. Literalmente. O sea, yo he visto, he oído, quizá yo mismo lo he hecho, pero quizá como no me veo a mí mismo tendría que decirlo. Yo he visto múltiples veces a alguien condenar algo en alguien
que una hora después está haciendo, es más, en la misma conversación está haciendo la misma cosa que acaba de condenar. Literalmente. O sea, estamos tan ciegos a nuestros puntos ciegos que yo pudiera estarme quejando y señalando a un orgulloso mientras yo estoy hablando orgullosamente. Esa es la realidad. Pero eso implica que el evangelio por ahí no ha pasado. O sea, pasó por un área de mi vida, pero por ahí no ha pasado. Yo puedo estar hablando yo he estado con pastores que me están hablando de, no, que la gente tiene miedo a los hombres, y yo sentado, ¿pero que tú vives con miedo? Literalmente eso me ha pasado. Pero no se percata de eso. Entonces, yo no quiero excluirme de esto porque yo soy un humano también y todos nosotros tenemos puntos ciegos. Pero vamos a pensar en algunos casos bíblicos específicamente. Los fariseos. Los fariseos no tenían la menor duda de lo mal que estaban. No tenían la menor idea. Mateo 23:3, Cristo hablando. De modo que haced y observad todos los que os digan. O sea, Cristo está diciendo, los fariseos enseñan bien. Todo lo que ellos digan, háganlo. O sea, que hasta ahí van bien. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Tú crees que eso es posible? Que haya un buen maestro que no sabe hacer lo que él le enseña. O sea, un maestro un maestro que enseña a personas a manejar un carro, que es un tremendo maestro, pero él no sabe manejar cuando lo ponen en su carro. Eso no es como extraño. Bueno, pues eso eran los fariseos. Y ese es el fariseo dentro de nosotros. No lo podemos alejar muchos. Los corintios, hermanos, los corintios en general eran cristianos. Yo tengo que creerle a Pablo, porque Pablo dice que amados hermanos. Yo no sé cómo, pero le dice amados hermanos. Y los corintios tenían celos, envidia, se dividieron, abusaban la cena del Señor, abusaron los dones. Algunos, bueno, eso que se emborracharon la cena del Señor, yo creo que eran cabras, no creo que eran ovejas. Pero otros sí lo eran. Ellos no tenían idea de que estaban así. Pablo le dice, ustedes son carnales. Ustedes son unos carnales. Y todavía, cuando yo estaba con ustedes, yo les di leche porque no podían consumir otra cosa. Y él le escribe la carta tiempo después. Y todavía no le puedo dar otra cosa que no sea leche. ¿Tú crees que ellos tenían idea de que estaban tan mal? No. Pero ese era el origen de las divisiones, de los celos, de los pugilatos. Y pensando en todas estas cosas, la falta de impacto del evangelio en las vidas es que es lo que crea las divisiones en las iglesias, es lo que crea las divisiones en los matrimonios. No estoy hablando de divorcio, estoy hablando de una pareja. Imagínatelo de esta manera, que ellos están bailando, pero ellos se están pisando los pies. Y uno está bailando como merengue y el otro está bailando, no sé, salsa o lo que sea. O sea, nosotros no estamos sincronizados. ¿Tú piensas que eso es por mucho evangelio? No, esa vida no tiene el impacto del evangelio. O ninguna de las dos o uno de los dos. Y yo tengo que comenzar diciendo, yo tengo que bailar esto bien y tengo que bailar. Eso puede ser una relación de amistad también. Yo tengo que bailar esto bien y no podemos estarnos pisando los pies. ¿Por qué? Porque yo soy el fruto del evangelio. Y tú sabes lo que costó el evangelio. No es simplemente que es bueno que yo soy salvo. No, tú sabes lo que se pagó por ti para que ahora yo te esté pisando los pies cuando estamos bailando juntos, por ilustrarlo. No, no puede ser. Entonces el evangelio tiene que impactar el pastorado. Vamos a comenzar ahí. Ahorita yo voy a hablar de Pablo para que tú puedas ver lo que es un pastor impactado por el evangelio. El evangelio tiene que impactar iglesia, familia, tiene que impactar la pareja, el esposo o la esposa. El esposo y la esposa debieran adornar el evangelio. Debiera ser una unión tal que la gente lo pueda ver y diga, wow, el evangelio hace cosas. Debiera impactar la paternidad y la maternidad de los padres hacia los hijos. El evangelio debiera impactar los jefes en compañías.
cristiano estoy hablando obviamente, debiera impactar a los dueños de empresas, debiera impactar al chofer que está en la calle, que está manejando, debiera impactar cuando tú vas a comprar, debiera impactar cuando tú vas a vender. El evangelio debiera impactar la vida de cada persona. ¿Sabe por qué? Porque como Pablo dice, ya yo no considero a nadie según la carne. Antes sí. En otras palabras, yo voy ahí en mi carro, hay alguien que se me quiere introducir adelante, ¿verdad? Y yo no lo puedo ver, todo incómodo y desearle tres cosas porque lo estoy viendo según la carne. Y como yo soy nueva criatura, ahora yo no veo según la carne, tampoco le hablo a un pedazo de carne que se quiere meter en el medio. Es de eso que estamos hablando. Es en inglés sería el nitty gritty, o sea, el meollito de la vida de todos los días. Y ese es el impacto del evangelio, eso es lo que debe ser. De manera que yo quisiera creer que todos nosotros, incluyéndome a mí, o sea, yo me estoy predicando esto a mí mismo. No crea que cuando yo enseño es simplemente para ustedes. Comienza por aquí y yo mismo estoy tratando de tomar más conciencia de lo que estoy diciendo. De manera que yo espero que de aquí nos vayamos todos. Déjame comenzar conmigo. Que fruto de lo compartido esta noche, yo pueda hacer esta noche un mejor esposo para Katy. Y que eso pueda continuar. Y si te doy un testimonio, mira, Katy llegó cuando yo estaba ahí hablando con alguien, ella vino, me saludó, me dio convicción que cuando ella llegó y me saludó, y fruto de esto incluso me dio convicción y hablaré con ella esta noche cuando llegue, yo no le presté suficiente atención, yo no la había visto el día entero y como que le seguí prestando atención con quien estaba hablando y como que casi prácticamente no llegó nadie y el evangelio me dice, eso no es así. Llegó tu esposa que tú no la has visto el día entero. Presta la atención, pide excusas, después tú sigues con nosotros. Entonces, eso es como el evangelio tiene que lucir, hermano. O sea, yo quiero que tú salgas de aquí, de una sola clase, yo quiero que tú salgas transformado. Que cuando llegues a tu casa, tus hijos, si están despiertos, tu esposa, tu esposo, si están despiertos, y wow, ¿y qué fue lo que te picó? Y que tú puedas decirle el evangelio. Lamentablemente el evangelio ha sido diluido, ha sido comprometido. En Estados Unidos la iglesia al final del milenio, hacia el final de 1990, introdujo psicología, sociología, mercadología, tratando de levantar, edificar la iglesia. Total, que eso no es lo que edifica la iglesia se edifica predicando el evangelio. Eso en el norte. ¿Sabes qué pasó en el sur? Que la iglesia dejó el evangelio. ¿Sabes qué comenzó a predicar? Guerra espiritual. Y aunque la guerra espiritual está en la Biblia, no es el centro de la Biblia. No es ni siquiera el 10% de la Biblia. Pero de todo eso que se hablaba, guerra espiritual, un demonio por todos los sitios, reprensión por a todos los niveles, y todo era todo. Y sabes que la iglesia se olvidó de la cruz, se olvidó del evangelio, se olvidó del Espíritu Santo, se olvidó de todo el mundo. Menos de Satanás. Y Satanás dijo, ya. Esa era la meta. Y sabe que ganó mucho terreno. Entonces, el evangelio tiene que seguir siendo la centralidad. Entonces, vamos a hablar un poquito de algunos de los obstáculos para una vida transformada por el evangelio. Hermanos, tú y yo, por naturaleza, somos egoístas. Si tú no creías eso, yo te voy a pedir de favor, vete a tu casa hoy diciendo, yo soy egoísta por naturaleza. Y si tú quieres decir, por ejemplo, no, pero Dios ha trabajado en mí, está bien, eres menos egoísta, pero eres egoísta por naturaleza. Créeme que tú lo eres por naturaleza. Solamente tenemos que ponerte en un momento de algo de necesidad para que tú veas cómo tú te olvidas hasta de tu esposa que llegó y no le saludaste adecuadamente como debiste haberlo hecho. Es de eso que estoy hablando. Y hasta que yo no me diga yo soy egoísta, yo no voy a cambiar, yo no voy a trabajar y el evangelio no va a lucir en mí. Nosotros somos egoístas por naturaleza. Y lo que el evangelio tiene que hacer es destruir el yo, el ego monstruoso, para que yo pueda entonces poder considerar al otro como superior a mí mismo. Yo tengo que comenzar ahí. El problema lo tengo yo, no el otro. Y como lo tengo yo necesito el evangelio
en mi vida todos los días. Ok, entonces uno es el egoísmo del hombre y luego, para empeorar eso, el individualismo de la sociedad. Nosotros vivimos en una sociedad individualista. Y ese individualismo de la sociedad hace que entonces, tú sabes, por ejemplo, en un matrimonio, de milagro no tienen 2 televisiones con 2 controles en la misma casa, o 2 aire acondicionados, o 2 sábanas, o cuentas financieras por separada, cosas que si Cristo mira para abajo, diría, pero ¿cómo? O sea, ¿dónde está la idea de una sola carne? ¿A dónde fue que se quedó? ¿Qué fue lo que no entendieron de una sola carne? O sea, ¿dónde? De una. ¿Qué no entienden de una? Bueno, si no quedó tan claro, entonces es una sola, de sola. ¿Qué es lo que no entienden de sola? Y de carne, que no somos 2, que somos 1. Mientras yo no viva esa una sola carne, yo estoy fuera de diseño, fuera de propósito, fuera del evangelio, fuera de lo que es el plan de Dios. ¿Sabes qué? Yo supe vivir así. Pero no quise, en un momento dado no quería ni un día más ni de carne y media. Es una sola. Yo no quiero vivir fuera de diseño. Y eso es el fruto del evangelio en tu vida. Ok, entonces la otra razón es que nosotros nos sentimos satisfechos con conocer verdades que no practicamos. Eso es una cosa increíble. Que nosotros conocemos verdades que no la practicamos y no nos choca eso. Nosotros sabemos que al otro hay que tratarlo como superior a mí mismo. Pero llegamos estoy hablando de cosas del matrimonio simplemente porque estoy casado, viví ahí, tengo 37 años casado y sé cómo luce una cosa, cómo luce la otra, y lo que tú aplicas en el matrimonio, distribúyelo a todas tus relaciones. Entonces tú llegas a la habitación y tú prendes la luz. ¿Tú piensas que una persona que considera al otro como superior a sí mismo va a prender la luz? Va a entrar con el celular y va a tratar de que la luz no se proyecte hacia allá, donde está su esposo o esposa, lo va a poner así para abajo, para apenas iluminarse. Estoy hablando de ejemplos sumamente prácticos. ¿Por qué? Porque el Evangelio me llama a ser no egoísta y a considerar al otro como superior a mí mismo. Yo no voy a hacer bulla. Voy a tratar de acostarme casi sin que se mueva la cama, para que no se despierte mi esposa o mi esposo. Y así tú puedes multiplicarlo. Yo estoy usando las ilustraciones como más banales que tú pudieras pensar para ayudarnos a ver de qué estamos hablando. Entonces ahora el Evangelio, que ya sabemos, es un mensaje de buenas nuevas que Cristo trajo a un hombre que estaba perdido en delitos y pecados, que necesitaba perdón y que Él derramó sangre para el perdón de los pecados y murió y al tercer día resucitó, y en la resurrección pues con eso garantizó nuestra resurrección, y ahora yo puedo tener el poder de la resurrección que levantó a Cristo morando en mí a través del Espíritu Santo, todo eso. Entonces ahora vamos a capa por capa, a quitarle como los componentes al Evangelio. ¿Quién fue el que escribió el Evangelio? Bueno, pero no el mensaje, o sea, en vivo. ¿Quién fue que lo hizo en vivo? Jesucristo, cuando murió. Ok. ¿Dónde que comienza el Hijo? Vamos a ver los componentes del Evangelio, porque los componentes del Evangelio son los que tienen que estar en mi vida. Si yo tengo una vida transformada por el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que Cristo hace? Lo primerito que Cristo hace. ¿Qué fue lo que él hizo? Se humilló a sí mismo. ¿Okay? Siendo igual a Dios, se humilló a sí mismo. Es como que yo, siendo igual a la cabeza de mi casa, dije, sí, yo soy cabeza, pero yo no voy a hacer esto. ¿Por qué no? Porque yo tengo que practicar el Evangelio. Entonces, el primer componente del Evangelio es que hay un componente de humillación de parte del Hijo que se encarna y se hace hombre. Eso es lo primero. Entonces, ve comenzando por ahí. ¿Y a dónde estaba Cristo cuando Él comienza a construir el Evangelio? En gloria, ¿verdad?
allá arriba, en la parte, no podía subir más. Cuando yo comencé a vivir el Evangelio, ¿dónde estoy yo? Aquí abajo. De manera que si yo me voy a humillar, y para humillarme yo tengo que hacer esto, y bajo hasta el primer peldaño, yo todavía no he hecho lo que Cristo hizo, porque es que Cristo comenzó allá arriba, como Dios, y yo estoy comenzando aquí abajo, como hombre pecador. ¿Tú sabes lo que implica eso? Que no importa cuánto yo me humille, todavía me falta mucho para hacer lo que Cristo hizo. Pero mucho. Ok. Componente número 2. Hay un componente de sacrificio de parte de la segunda persona de la Trinidad. ¿Y cuál es el sacrificio? Bueno, que Él no tenía que morir y fue y murió por otros. Entonces, a la hora de yo relacionarme con alguien en el trabajo, puede ser que yo no tenga que mover esa silla, puede ser que a mí no me toca hacer ese trabajo, puede ser que yo piense que a mí no me toca cambiarle los pañales al niño esta noche. Pero si te acuerdas del Evangelio y puedes convertir el Evangelio como en un bate, cuando tú pienses, no, que eso no me toca a mí, un bate 32 te va a dar por la cabeza. Y te va a decir, ¿tú crees que eso es propio del Evangelio? Y hasta que yo no diga, sí, que soy egoísta y eso es pecaminoso, yo no voy a cambiar. Créeme, yo te estoy hablando de mi testimonio, estoy hablando de mi transformación de vida. Y te estoy hablando de la transformación de cualquiera que lo hayan transformado. No ocurre de otra manera. Ocurre cuando yo comienzo a admitir que yo tengo un problema de pecado, y es mío y no es de nadie más. El otro puede tener todo lo que quiera, pero es mi problema. Entonces hay un componente de humillación, hay un componente de sacrificio. Hay una sobredosis en el Evangelio, sobredosis de gracia sobre gracia. Tú lo has leído eso, ¿verdad? En Juan 1. Y Él vino lleno de gracia sobre gracia. O sea, cuando Él me dio gracia y me salvó, todavía tiene que seguirme dando gracia, porque si no estoy frito. Si no, estoy mal, porque todavía tengo que funcionar por gracia. ¿Tú sabes qué implica eso? Que cuando tú le des gracia a tu esposa y después que tú la trates, o al esposo, pues, o a los hijos, y la trates con toda la gracia del mundo, y de allá para acá te ofendan, ¿sabes lo que tú vas a hacer? Más gracia. O a las ovejas, como yo como pastor, que cuando emocionalmente te agalleten, y tú dices, pero si yo le he tratado con tanta gracia, el Evangelio te va a decir, pues dale más gracia. ¿Pero para qué? Para que sea gracia sobre gracia, porque así es que Él usa el Evangelio. Tú no lo has leído en la Biblia. ¿Cómo fue que Cristo vino? ¿Qué fue lo que nos dio? Gracia sobre gracia. Eso transformaría las iglesias, el pastorado, la consejería, los matrimonios, los noviazgos, las amistades, las relaciones pastor y ovejas, transformaría todo por completo. La relación patrón-obrero, pero alguien tiene que comenzar. Y hay un perdón incondicional de parte de Dios hacia el hombre. Eso es parte del componente del Evangelio. Hay un componente de perdón incondicional. Hace un tiempo atrás yo tomé la decisión que no importa lo que cualquier persona me haga, no importa lo que sea, esa persona de ahora, antes que me lo hagan, está perdonada. ¿Pero y por qué? Porque ese es el Evangelio. El pecado mío de mañana, Cristo fue y lo pagó en la cruz hace 2000 años y está pago. Antes pues yo decidí que antes de que tú me ofendas, tú también estás perdonado. Que tengamos que hablar, bueno, sí, háblame, pero tú estás perdonado. ¿Tú te imaginas cómo eso cambiaría las relaciones? De manera que en una relación de amistad, vamos a hablar de amigos ahora, yo confío en ti y tú confías en mí. Yo estoy por ti y tú estás por mí. ¿Tú te imaginas lo que eso haría? Que las ovejas creyeran todas, mi pastor está por mí, y el pastor creyera, todas mis ovejas están por mí. Que el esposo pensara, ¿sabe que mi esposa quizá me ofende, quizá me dice cosas duras o al revés, pero él está por mí? ¿Y cómo tú lo sabes? Porque como vivimos el Evangelio, yo me doy cuenta que está por mí. ¿Pero y por qué voy a vivir así? Porque si no, yo no exhibo el Evangelio. ¿Y qué exhibo? La criatura vieja, pero yo soy una nueva criatura.
Entonces soy cuidadoso al hablar, soy medido al hablar. Quiero entrar en el mundo del otro. Yo quiero que el otro entre en mi mundo. ¿Por qué? Porque Cristo vino y entró en otro mundo. Para sacarme de este mundo y entrarme a otro mundo. Pues entonces aquí tú y yo tenemos que entrar en el mundo del otro. ¿Se entiende? Ok. Yo me estoy diciendo estas cosas a mí mismo, recuerdo. Entonces, un siervo impactado por el Evangelio, para dar algunas características, es un hombre pobre en espíritu, una de las bienaventuranzas. ¿Qué es un hombre pobre en espíritu? Un hombre humilde, que él se considera que está en bancarrota espiritual. O sea, yo no tengo, ábreme tu cuenta bancaria espiritual, no tengo nada. ¿Y entonces con qué tu cuenta? No, con Cristo que lo deposité ahí. Pero mío, ahí yo no tengo nada, no te puedo dar un cheque. Si tú quieres un cheque, pídeselo a Cristo, pero yo no tengo. ¿Por qué? Porque no tengo rectitud propia. Hermanos, yo era sumamente orgulloso en mi integridad. Olvídate de ese orgullo, en esa integridad, que si Dios te examina a la luz Dios no tiene que examinarte mucho para encontrarte mucho. Porque cuando él te diga, mira, vamos a dejar tus obras tranquilas, no vamos a tocar las obras. Y tú dices, wow, me salvé. Si no, lo que vamos a hacer, vamos a examinar tus motivaciones. Vamos a examinar tus intenciones antes de tu obrar y nos quedamos ahí. Si tú pasas el examen de motivaciones e intenciones, te entro a la gloria. Te va a freír en el infierno. Entonces, un hombre impactado por el Evangelio, él sabe que él no tiene nada que enorgullecer, no tiene nada que probar, no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer. Lamento, esto es lo que yo soy. Tú pudieras decirle a alguien, mira, sí, tú tienes razón. ¿Sabes que sí, eso es lo que yo soy? No quiero ser así, gracias por enseñarme, pero eso es lo que yo soy. Perdóname. Un siervo impactado por el Evangelio es un hombre que ha llorado por su pecado. Mateo 5:4. ¿Sabes lo que es llorar por tu pecado? No es que reconoce tu pecado, es que tu pecado te duele. Yo recuerdo como al año 20 de estar casado, tenemos 37, como al año 20, lo que implica que ya yo estaba en Santo Domingo. Para ponerle como, yo llegué hace casi 20 años, teníamos 37, pero tenía 2 o 3 años aquí. Yo comencé a acordarme como de cosas y formas de hablar a mi esposa del pasado que me estaban doliendo 20 años después. Que nomás estaba acordando, sino comencé a reflexionar del matrimonio. Y yo decía, pero ¿y cómo fue que yo hice eso? Y yo comencé a llorar por mi pecado. Pero 20 años después, pastor. Sí, 20 años después. Ojalá hubiese sido 20 días después, pero no lo fue. Cuando el Evangelio te impacta, tú lloras por tu pecado, aún los que quedaron atrás, que tú sabes que están perdonados, pero te duele que hiciste eso. Un hombre cautivado por el Evangelio es manso y humilde. Un hombre que no es manso, una mujer, porque hay muchas mujeres que no son mansas y que tampoco son humildes. ¿Verdad, hermanos, que es así? Sean sinceros, porque con nosotros los hombres es lo mismo. Exacto, muchas veces está más que los mismos hombres en este movimiento feminista en que vivimos. Si tú no eres manso y humilde, tú no has sido impactado por el Evangelio, hermano. Tú puedes ser salvo por el Evangelio, pero tú no estás impactado por el Evangelio. De verdad, eso es incompatible. El Evangelio toma tu personalidad y tu carácter y lo tritura. ¿Sabes lo que hace el Evangelio? Coge un perseguidor, matador de cristianos y lo vuelve un pastor llorón, dispuesto a sacarse los ojos si pudiera para que los judíos pudieran ser salvos. Eso hizo el Evangelio. Así que no me diga que el Evangelio no te puede transformar porque yo soy así o yo soy así. Porque el Evangelio es poder de Dios. No me diga que el poder de Dios puede formar galaxias, pero no puede contigo. O sea, tú puedes imaginarte eso. Yo en un momento comencé a pensar eso y dije, pero ven acá, el poder de Dios me ha cambiado aquí. O sea, yo estoy resistiéndome. La nada, Dios le habló a la nada y la nada lo produjo todo. Y Dios me habla a mí y yo no cambio, no me transformo, no maduro, no crezco. ¿Qué es lo que yo soy entonces?
un rebelde, sin causa, orgulloso, que no admito que tenga un problema. Pero eso, gracias a Dios, que llegó a un fin. Y cuando llega a su fin, tú lloras por tu pecado. Si tú no has llorado por tu pecado, todavía el Evangelio no está impactado. Bueno, si usted está pensando, pastor, pero que usted está haciendo muy duro, no te apures, que a mí me dio primero. El Evangelio en el corazón de una persona, esto como luz, una persona que tiene el Evangelio en su corazón, es misericordioso, bienaventurados los misericordiosos porque ellos hallarán misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos porque hallarán misericordia, debe ser. No es rencilloso, no es rencoroso, no es rencilloso, hermano. Eso es incompatible con el Evangelio. Yo supe con mi esposa echar los pulsos y demás. No más. Es que eso es incompatible con el Evangelio. Si me voy a sentar a hablar con mi esposa, no es para debatir, ¿qué es eso de debatir? O probar nada. ¿Sabe para qué? Estoy hablando de mí. Entenderla. Puede ser que sus emociones no tengan toda la razón posible. Pero son sus emociones que yo le voy a decir, que no las sientas. Entenderla. Y como se trata de gracia sobre gracia, pedir perdón, decirle, mira, yo no lo había visto así, pero ahora que tú lo mencionas, yo me estoy poniendo en tus zapatos, me duele que te sientas así, perdóname, yo te prometo que yo voy a hacer lo mejor que yo pueda para que eso no te vuelva a ocurrir. Me duele tu dolor, ese es el Evangelio. Entonces una vida impactada por el Evangelio no es rencillosa, no es rencorosa y es misericordiosa. Un hombre impactado por el Evangelio sabe perdonar. De hecho, él perdona antes que lo ofenda. Cuando la ofensa viene, él dice, no, tú estás perdonado. Múltiples veces gente me ha dicho, aún hoy, mira, perdóname. Si tú necesitas oírlo, yo te lo digo, pero tú estás perdonado antes de que hablara y después que hablara. Porque si estás presentando tu ofrenda en el altar allí, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ok, vamos a poner eso ahora. Si tú te acuerdas, tú vienes a la iglesia el domingo y te acuerdas que tu hijo tiene algo contra ti, devuélvete. Ve y arregla cuenta con tu hijo. ¿Te acuerdas que tu vecino tiene algo contra ti? Devuélvete. ¿Te acuerdas que tu esposa tiene algo contra ti? ¿Te acuerdas que tu esposo tiene algo contra ti? No me cantes. Pastor, no me prediques. Arregle cuenta con su esposa. ¿Por qué? Porque tiene algo contra usted. O con su esposo. O con el vecino. Por eso es que yo no quiero tener cuentas pendientes. Porque cuando yo tengo cuenta pendiente y vengo a la iglesia, no me cuenta. No estuve aquí. No adoré. ¿Qué es lo que Cristo dice? Obediencia quiero, no sacrificio. ¿Y cómo eso se ve en la vida de hoy? Obediencia quiero y no que me vaya a la iglesia, no que vaya a un curso bíblico, no que vaya a un grupo de pareja. Yo lo que quiero es obediencia. ¿Y qué implica la obediencia? Que tú vas a hacer todo lo posible para estar en paz con tu hermano. Y sabes que eso comienza en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Es donde comienza. Y si mi esposa tiene algo contra mí, mi esposo, devuélvete. No. Es más, ni vaya al trabajo, pide un día libre. Habla con ella. No quiero cuenta pendiente con Katy, con mi esposa. Le pueden preguntar el domingo, yo le voy a hablar de su salud esta noche. De mi salud. Y yo estoy seguro que ella lo notó. Estoy seguro también que si yo no digo nada, no me va a decir nada. Entonces, tú sabes que es mucho más cómodo quedarse callado esta noche y no hablar de eso. Porque así no agitamos las avispas. Pero tú sabes que allá arriba me están diciendo, no solamente lo hiciste mal, te di el entendimiento que lo hiciste mal, y eres tan egocéntrico que no quiere hacer nada con eso que tú sabes. Yo supe hacer eso, sí, pero ya no.
Un siervo impactado por el Evangelio no hace de la felicidad o de lo material su búsqueda número uno. O sea, la felicidad en sus diferentes colores, tamaños. En tus convivencias, que sea tú vives en un edificio. Yo vivo en un edificio con familiares muy cercanos, muy amados, arriba nuestro. Tú sabes que mi felicidad no debe primar por encima de alguna necesidad que yo tenga. ¿Por qué? Porque yo soy una nueva criatura y como la gente del mundo así que piensa, yo no puedo pensar así. Si hay algo en lo que implica algún tipo de sacrificio para mí, para la felicidad de mis vecinos, ¿tú sabes qué? Pues eso es lo que hay que hacer. Porque ni la felicidad ni lo material es la búsqueda número uno del hombre que está impactado por el Evangelio. Entonces, ¿cuál es la búsqueda número uno? Pues Cristo me dijo cuál es la búsqueda número uno. Eso no hay que tener un PhD en Biblia. El reino de Dios. Y el reino de Dios tiene valores muy distintos. Entonces, eso es como el Evangelio me va transformando. Un siervo impactado por el Evangelio muestra el fruto del Espíritu en su vida. ¿Tú sabes cuál es el fruto del Espíritu, verdad? Vamos a ver si lo vamos citando. Amor, vamos a comenzar para ahí. Amor. ¿Tú sabes cómo luce eso? Cuando salga de aquí, ve y practícalo. Yo sé cómo tiene que lucir cuando llegue a mi casa. En mi caso, ya yo se lo he dicho. Amor, gozo, esa quejumbre continua, eso no es el fruto del Espíritu. Eso es el fruto de la carne vieja que no se ha dejado impactar por el Evangelio. Porque yo debo tener que gozo, amor, gozo, paz. Y ahora, y entonces, en el caso, por ejemplo, de Katy, suponte que se lo haya notado y hubiese llegado a la casa, y no puedo creer, mira lo que Miguel me hizo. Eso no es el Evangelio. Ella sabe lo que debiera hacer, la parte de ella. Si es verdad, lo perdoné. Y quizá en algún momento, si ella quiere hablarme de eso, piadosamente, llena de amor, de gozo y de paz, ella me habla de eso. Y yo debo decirle, ¿sabe qué yo debo decirle? Gracias, porque no me estaba percatando. En vez de comenzar, no, porque tú sabes a defender eso. No hay nada que defender. Yo estaba hablando de la construcción de atrás, cuando ella llegó y que cuando se iba a terminar, y que por qué iba tan lenta. Yo me puedo poner a argumentar todo eso. No, es que estoy frustrado porque eso debiera ir más rápido. Que ese no es el punto. El punto es que tu esposa llegó, no la había visto el día entero, no había hablado con ella y no le prestaste 10 segundos más de atención. Yo no estoy hablando de 10 minutos, 10 segundos más de atención. Entonces, de eso que estamos. Amor, gozo, paz. Ok, vamos a seguir. ¿Ah? Paciencia. Usted piensa que está casado no sé con quién o casada. Paciencia. Mi esposo, yo he dado este testimonio otras veces. Mi esposa estuvo deprimida 7 años. Y tiene una depresión airada. Ella ha dado su testimonio. Y también pienso que no hice el mejor rol del mundo, tampoco. Pero por lo menos yo creo que fui paciente. Por lo menos eso. ¿Y hasta cuándo? Bueno, hasta que durara. Y si tuviéramos todavía en la misma posición, bueno, que con ella fue que yo me casé. Como dice John Piper, tú tienes alguna duda, tú vas, busca tu certificado de matrimonio, chequea el nombre, y si tiene el nombre de ella, esa es tu esposa. Ok, amor, gozo, paz, paciencia. Benignidad. Tiene que ser benigno. ¿Qué más? Templanza. ¿Qué más? ¿Qué es la mansedumbre? Bondad. Dominio propio. Fidelidad o fe, dependiendo de la traducción. Mansedumbre, dominio propio. ¿Oíste? Dominio propio. El dominio propio está de último, porque es el que tiene que dominar a todos los demás. Porque hay veces que, ¿sabe? Que yo no quisiera ser paciente, pero el dominio propio tiene que dominar a todos los demás. Yo estaba entrevistando a una paciente hoy y me traía al laboratorio y yo estaba copiando la información que ella me está dando, pero
Oye, si yo hablo y habla, yo no podía ni saber lo que estaba copiando, porque no se paraba de hablar. Y tuve que decirme, recuérdate, paciencia, paciencia. Y nada, yo ejercité la paciencia, me fue bien. Un hombre impactado por el Evangelio exhibe a una mujer el fruto del Espíritu. Y comienza con amor. Ahí es donde comienza. O sea, esos son como dos portalibros increíbles. Amor, que va a hacer que todos los demás frutos se comporten de una manera, y dominio propio, que va a hacer que cuando estos frutos que están adelante como que están por descomponerse, porque la verdad es que la cosa está un poco agitada, el dominio propio dice, no, pero que yo tengo dominio propio. No puede acusar al otro de que hizo algo y se te fuera chaveta, no puede acusarlo. ¿Sabe por qué? Porque tú eres una nueva criatura que se supone que exhiba dominio propio. Tienes que acusarte a ti mismo. Para un predicador, una cosa es predicar el Evangelio y otra cosa es vivirlo. Y tú sabes que la prédica del domingo dura en nuestra iglesia 50 minutos, una hora, pero hay otro sermón que yo predico que dura la semana entera. Y la pregunta es, ¿cuál de esos dos sermones que la congregación va a oír? Porque el de una hora se va rápido, pero el de la semana entera es largo. Una cosa es definir el Evangelio, como yo lo definí, un mensaje de buenas nuevas que Cristo trajo al hombre perdido, todo lo que yo dije, ¿verdad? Pero otra cosa es que el Evangelio defina mi vida. Es otra cosa, totalmente diferente. ¿Tú recuerdas el texto que yo leí de 2 Corintios 5, del 15 al 17, 14 al 17? El amor de Cristo nos apremia, nos aprieta, nos pone entre la espada y la pared y me dice, tu única opción es ser como yo. Por eso que Pablo sale a predicar, porque él dice que el amor de Cristo no me ha dejado con ninguna otra opción. Las cosas viejas pasaron, sí, tus pecados, pero también pasaron todas esas formas de nosotros comportarnos que son pecaminosas. Una cosa es predicar un sermón de 1 hora acerca del Evangelio y otra cosa es vivir el resto de la semana una vida moldeada por el Evangelio. Nota que el énfasis aquí es moldeado por el Evangelio. No es simplemente ni siquiera vivir el Evangelio, porque quizás yo lo puedo vivir un día, es un gran esfuerzo y lo viví, sí, pero no estoy moldeado. No, es que el Evangelio me moldea. Soy como yo luzco, como yo pienso. La gente me conoce como, hablando del que está moldeado, manso, sencillo, humilde, no pelea por tener la razón, no pelea por sus derechos, nada de eso. Entonces ahora yo quisiera, no me queda mucho tiempo, pero terminaremos en la próxima ocasión porque me interesa este tema, pero en los minutos que me quedan, yo quiero darle una vista a la vida de Pablo a partir de un texto que él escribió y decirte, mira, tú eres un pastor moldeado por el Evangelio, luce así. Pero también te voy a decir, un ministro, llámate ministro, cada vez que tú, en el contexto que le voy a decir, cada vez que tú estás ministrando a alguien, considérate un ministro para el propósito de la discusión. De manera que aquí todo el mundo puede ser un ministro, o quizás lo es. Escucha Pablo, porque vosotros mismos sabéis, 1 Tesalonicenses 1, del 1 al 8, vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipo, como sabéis, tuvimos el valor, confiado en nuestro Dios, de hablaros del Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Ahí está el problema. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Pablo está diciendo, yo tenía la autoridad para imponerme, pero yo no hice eso. ¿Por qué? Porque a mí me impactó el Evangelio. Ni Cristo impuso su autoridad. Versículo 7, más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. ¿Tú oíste lo que Pablo está diciendo? Este es el perseguidor, matador de gente, que dice que ahora él demostró, no que procuró, demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros.
Nos hemos complacido en impartirlo, no solo el Evangelio de Dios, sino nuestras propias vidas. Pues llegasteis a sernos muy amados. ¡Wow! Entonces vamos a ver paso por paso de qué Pablo está hablando. Número 1, una vida impactada por el Evangelio tiene un testimonio que contar. ¿Dónde está eso, pastor? Versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Oye lo que Pablo no hace. Pablo no dice, mi visita a vosotros no fue en vano. Eso no lo clase. No, ustedes saben eso. Vosotros sabéis. En otras palabras, yo tengo un testimonio que yo lo viví entre ustedes. Y ustedes son los mejores testigos de lo que yo estoy escribiendo. Las cartas de Pablo, pasajes como estos, a mí me impactan de una manera extraordinaria. Porque es que Pablo le dice a ellos mismos, es que yo no necesito testigos, ustedes son. Vosotros sabéis que mi visita a vosotros no fue en vano. ¿Ok? Entonces, si no fue en vano, tuvo resultado. La palabra ahí tiene que ver con productividad. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos eso? Ustedes son el resultado. Ustedes son la prueba de que no fue en vano. Ustedes creyeron y formaron una iglesia y de hecho han llegado a ser una iglesia ejemplar, de acuerdo a lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Entonces ustedes son la mejor evidencia de que no fue en vano. De manera que una persona impactada por el Evangelio tiene un testimonio público al que puede señalar y decir, tú sabes que yo no soy así, tú me conoces mejor. Número 2, una persona moldeada por el Evangelio está dispuesta a sufrir por causa del Evangelio y el sufrimiento experimentado no lo hace detener. ¿Dónde está eso? Ahí, versículo 2. Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipo, escucha ahora, ¿cómo sabéis? Otra vez. Tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros del Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. El hombre que ha sido cambiado por el Evangelio, o la mujer, él sabe que hay un precio que pagar. Él sabe que hay un sufrimiento por el cual atravesar. A veces de enfermedad, a veces de una esposa rencillosa, a veces de un esposo mal hablado, a veces de hijos rebeldes. Pero tú pasas porque el Evangelio es así. El Evangelio te manda a dar gracia sobre gracia, incluso a personas rebeldes como Cristo lo hizo cuando nosotros también estábamos en rebelión. Pero otra vez, Pablo le dice, la segunda vez que le dice, ¿cómo sabéis? Que después que sufrimos, después que fuimos maltratados, aún así tuvimos el valor de hablar el Evangelio en medio de mucha oposición. Lo que me dice a mí que un ministro, un pastor, un misionero, marcado por el Evangelio, es un hombre que confía en Dios, porque dice que tuvieron el valor, pero ¿cómo? Confiados en nuestro Dios. ¿Y cómo fue que hablaron el Evangelio? En medio de oposición. La palabra ahí, oposición, en el original es agón, de donde viene la palabra agonía. De manera que Pablo está diciendo, vosotros sabéis que después que fuimos maltratados, nosotros tuvimos el valor de predicar el Evangelio otra vez, pero lo hicimos por una sola razón: confiados en nuestro Dios. De manera que un hombre o una mujer impactado por el Evangelio es un hombre que ha confiado en Dios. Si le confiaste tu vida a Dios para salvación y tú estás contando con que Él te va a entrar en gloria, ¿cómo es que tú no le vas a seguir confiando para el resto de tu vida? ¿Entiendes? O sea que la fe que nosotros exhibimos es el fruto también de un impacto del Evangelio, porque el Evangelio es por fe. El Evangelio se cree por fe y se cree para fe. Pues entonces, si eso me entró al reino cuando yo era enemigo de Dios, esa fe, yo tengo que seguir viviendo por fe. En el caso que yo mencioné, cuando mi esposa estaba deprimida, 7 años y demás, ¿y cómo yo sé que esto se va a terminar? Por fe. Pero cuando tú sabes, no, a lo mejor se termina en gloria, cuando uno de los dos se muera, pero se va a terminar. Pero tengo que vivir por fe. Santiago dice que el hombre que pida con fe, porque si él no pide con fe, ¿qué dice Santiago? ¿Que no qué?
no verán nada. Yo hablaba con el pastor Chacho anoche, estábamos en una despedida de solteros. De maestros. Moisés se ríe porque él estaba ahí. Pero en un momento dado, él y yo estábamos aparte, conversando, y estamos hablando de la oración. Y estamos hablando de la practicalidad de la oración. Porque uno de los problemas del cristiano, que él a veces teoriza tanto, que nada funciona, porque como todo lo decide Dios, y es verdad, pero tiene que bajar aquí abajo, porque hay cosas que tienen que ver con cosas que yo hago aquí abajo. Y Santiago dice que si tú pides, tienes que pedir con fe. Y que si tú no pides con fe, que no esperes nada de Dios. De hecho, y Dios no miente, gracias. ¿Tú no crees entonces que la oración con fe como que es importante? Porque Santiago no me dice, mira, si tú pides con fe te va a ayudar. Es como que, bueno, qué bueno. Pero cuando Santiago me dice que si tú no pides con fe, que no vas a recibir nada, y me lo pone en términos absolutos, a mí se me aprieta el pecho. Porque ¿va a creer eso o no va a creer eso? Ese es el fruto del impacto del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio que yo creí por fe y me entró a la familia de Dios por fe, es el mismo que me sigue recordando, sigue viviendo por fe, porque ahora tú eres hijo de Dios y te entraron por fe. Cuando tú eres enemigo, ahora que eres hijo de Dios, sigue por fe, te va a ir bien.